La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal, esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos hoy con nuestro estudio de Apocalipsis simplificado, ya en su séptima parte. Eh, esperamos que estos estudios hayan sido buenos para ustedes, eh, le hayan arrojado luz con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis y que cuando usted lo lea pueda estar totalmente claro o guiado para eso y que no caigamos en la especulación ni en el sensacionalismo que se da haciendo ver que hay hechos que suceden ahora y que definitivamente no van a suceder durante nuestros días, sucederán después del rapto de la iglesia. Como la aparición del anticristo no va a ser ahora, será durante los 3 años y medio primeros, o el tiempos y medio tiempo sobre los 42 semanas y los 1260 días, que en sus tres formas es la misma cantidad de espacios de tiempo, que es la mitad de la primera tribulación. Ahora no va a aparecer. Ahora creo que está entre nosotros. Creo que es una persona muy eminente. Ni siquiera va a ser uno de los famosos que usted conoce. No se aparece en la palestra pública. No es uno de los famosos que usted conoce ninguno. Así que no se deje engañar. Bien, seguimos acá en el capítulo 17. En el capítulo 17 ya explicamos que hay dos Babilonias, una espiritual y una comercial, y ya habíamos adelantado sobre la comercial. Entonces, en el versículo 1 dice así, del 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos que el tipo de muchas aguas está hablando de muchas naciones. Cuando aquí habla de ramera, está hablando que no es fiel a nada, que es una mezcla de cosas, pero que no es fiel, sobre todo no es fiel a Dios. No es fiel a Dios para nada. Entonces sigue diciendo el versículo 3, vamos a ver el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, es decir, lleva a Juan, el Espíritu Santo lleva a Juan al desierto y lo hace seguir viendo las visiones en ese lugar. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Recuerden, bestia, inmediatamente usted va a ver gobiernos que no son de Dios, gobierno del anticristo, y va a identificar a la bestia y al gobierno de los últimos tiempos. Escarlata, el color que simboliza la fuerza del mal o a Satanás. Bien. Llena de nombres de blasfemias, cosas que suenan muy bonito, como por ejemplo, todos los caminos llevan a Dios. Esa es una blasfemia. Eso no está bien, eso no es correcto. Solamente dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que nosotros ganamos nosotros ganamos por nuestras obras el cielo. No, solamente por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer buenas obras porque nacimos de nuevo. Y es lo bueno del hombre. Pero las obras de nosotros para ganar el cielo son como trapo de inmundicias. Bien, seguimos acá. Versículo 4 dice, la mujer se estaba vestida de púrpura. Ahí está. ¿Qué dije púrpura? Que dijimos el color púrpura se obtenía de un molusco, de la tinta de un molusco. Era la tela más cara que existía en esa época. La usaban los reyes. Púrpura viene a significar lujos, pompa. Lujos y pompa. Cuidado con aquellos que todo quieren guiarlo al lujo, y destacan todo con el lujo como si fuera un derecho de los hombres de Dios, el tener lujos. Cuidado, no sea que te encuentren vestido de púrpura. Y entonces, que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿qué bestia le parece a usted que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Ya dijimos, ¿verdad? El gobierno del anticristo. Pero vamos a seguir viendo a la mujer. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ebria de la sangre de los santos. Es decir, que esta mujer simboliza una religión. Ebria de la sangre de los santos es de que en vez de creer lo que los santos anuncian, creer las escrituras, se vuelca en contra de la escritura y ha matado, ha sacrificado y ha perseguido a los hombres de Dios a través de la historia. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Mártires de Jesús, recuerden los que creyeron en Jesús. Ya me está identificando a alguien que persiguió la iglesia. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces vamos a ver lo que nos sigue diciendo acá el capítulo 17 y nos hace una interpretación sobre esta mujer. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste y era y no es. La bestia que viste era y no es. Es decir, que en una parte de la historia fue. En esta parte de la historia, en una parte de la historia no es. ¿Y qué sigue diciendo? Y está por subir del abismo. Es decir, que va a aparecer en los últimos tiempos. Cuando habla del abismo, ¿a qué se refiere? A la prisión de demonios, donde están los demonios encarcelados, que ya usted va a ver y vimos a través del estudio de Apocalipsis que iba a salir en esta época. Es decir, pareciera, o el Satanás es el príncipe de este mundo y durante esos 7 años va como a dominar la tierra hasta que suceda lo que vimos antes de las 7 copas, cuando ya todas las naciones son entregadas y los reinos al Señor, porque ya es el final de la tribulación. Entonces dice así, sigue diciendo de esta forma, la bestia que ha visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Ir a perdición, es decir, que todavía no estaba en la perdición absoluta, va a la perdición absoluta. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y estamos hablando de ¿qué? La presciencia de Dios. No es que Dios dice, este lo voy a inscribir, al otro no. La presciencia de Dios. Eso ya lo estudiamos también en los atributos de Cristo y es lo que vemos como predestinación. La predestinación no es más que la presencia de Dios manifestada en el hombre. Dios sabía quién iba a perseverar hasta el final y por eso lo escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No estaremos en discusión en estos momentos sobre eso porque es un tema un poco vasto. Dice, sigue diciendo acá, se asombraba viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a leer el versículo 10 y 13. 10 y 13 de aquí. No estamos leyéndolos todos porque usted lo lee en su casa y entonces los otros que no hemos leído ahí usted lo va entendiendo muy fácilmente. Dice así 10 y 13. Y ¿qué dice acá? Son 7 reyes, ¿verdad? 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estamos hablando ya de el anticristo. Ya explicó lo que era la bestia sobre la cual ella está sentada. Ya lo hemos explicado en los
estudios anteriores. Leemos el 9 para ilustrarle de nuevo. Esto pues dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Vamos a leer 7 montes sobre la cual se sienta la mujer. Vamos a leer, vamos a ver acá, y usted lo puede buscar en el internet. Si quiere puede buscarlo en Wikipedia, debe aparecer. Vamos a ver acá a un personaje que durante la Inquisición en los años 1500 aproximadamente habló y dijo que la iglesia romana, él dijo que era la ramera y que estaba sentada sobre 7 reinos. No estoy denigrando a nadie ni atacando ninguna organización cristiana y religiosa. Estamos enseñando lo que dice la palabra. Era Roberto Francisco Rómulo Belarmino, de la Compañía de Jesús, que eran la Inquisición. Era un inquisidor, este hombre era un gran escritor, y este fue uno de los que dijo, ¿verdad?, que la ciudad de Roma, que era a la que se refiere aquí, identifican aquí, está sentada sobre 7 colinas. Si usted lo investiga, hasta secularmente lo va a entender. ¿Quién perseguía a la iglesia, a los cristianos en ese tiempo? Roma. Algunos lo identifican con algunos césares que tenían el título de pontífice, título que viene desde Babilonia, cuando Nimrod. De allá viene la religión romana, estamos hablando no del católico todavía, de la religión de Roma, cuando los césares. Ellos tomaron la religión de Nimrod, se fueron nombrados inclusive, porque eso pasó a Grecia también, y fueron nombrados también descendientes o quienes ocupaban el puesto, la posición de Nimrod. Si usted ve, para analizarlo ahora, de una forma en donde nosotros no incurramos en conflictos religiosos ni atacar ninguna religión, este ente espiritual que va a ser la religión del anticristo, que son los que van, en este caso, a llevar al pueblo pseudo espiritual o a guiarlo pseudo espiritualmente, tienen que tener fe cristiana. De eso vamos a ver que las organizaciones cristianas que a través de los años se han mantenido, por decirlo así, como unidas, no en pequeños concilios separados, estamos hablando de la iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista. Ya en el momento, estas congregaciones están o estos grupos se han mantenido con un jerarca cada uno. Y están buscando la unificación. De hecho, están los representantes en el episcopado, pero también hay grandes hombres famosos. También de la rama, podemos decir, pentecostal, que han dejado a Dios. Se han mezclado con el interés económico, se han mezclado con ese deseo de riquezas. Entonces, estos hombres van a ser los que van a conformar. Pero este ente espiritual y la única que tiene el poder de influencia sobre presidentes, sobre reyes también, la iglesia anglicana ya, sobre Inglaterra y el Commonwealth, es decir, todas las naciones unidas a ellos, Canadá, Australia, India y demás.
Pero la única que tiene el poder de convocatoria es la Iglesia Católica, en este caso el papado. Y dice que grandes lujos de púrpura, el cáliz, todo la identifica cuando usted lee aquí. Entonces, va a pasar el rato de la iglesia. Entonces muchos van a volver, van a negar al anticristo y van a preferir morir, pero muchos van a seguir queriendo vivir de su opulencia. ¿Cuál es la forma de vivir la opulencia? Seguir vinculados al gobierno. Entonces, aquí vemos el capítulo 18, ya lo estudiamos, cómo esa Babilonia comercial es destruida, y vamos a leer el versículo 9 acá. Dice así, del capítulo 18, para ver la diferencia entre estas Babilonias. Ya explicamos una. Vamos a seguir explicando la otra que adelantamos en el estudio pasado. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán, están hablando de otra Babilonia, lamentación sobre ella cuando vea el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia. Vemos una espiritual, un ente espiritual que debe estar, aquí lo dice, las señas en Roma. Se acuerda que todo el teatro va a estar en la Unión Europea virtualmente y en el Oriente hasta cierto punto. Tiene que estar en Jerusalén y toda esa parte de Asia Menor, que viene a ser Turquía, va a estar el Oriente Medio también involucrado en estos hechos. Entonces sigue diciendo, la ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio. En una hora. Ya lo dijo anteriormente, ¿verdad? En una hora vino el juicio. Ya piense qué puede suceder en una hora para que una sola ciudad sea destruida y haya pánico de acercarse a ella. Ya usted se imagina. Solamente era una pista, Chernobyl. Bien. Y los mercaderes de la tierra lloraron y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpuras, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y ahí habla de todas las cosas que eran lo más caro. Era símbolo la canela, las especias aromáticas, la pimienta, por ejemplo. La pimienta costaba más que un ser humano en el tiempo de la colonia. La canela, todo esto venía de la India. Todo esto había que hacer grandes recorridos para poder traerlas. Entonces está diciendo lo más caro. Ahora bien, ¿qué ciudad puede encajar con esto en la actualidad? Porque esta Babilonia es una ciudad comercial. Algunos insisten en que va a volver a ser reconstruida Babilonia y va a estar allá en Irak. Puede encajar porque está el río Éufrates, que es navegable. Ahí está hablando de una ciudad que los barcos van a estar entrando a la ciudad. Pero también está Francia, también está Alemania, Bélgica, estos países del centro de Europa, con los grandes ríos Danubio, el río Rin y demás. Entonces, en esto yo considero que no vamos a estar así asegurando que va a ser Babilonia reconstruida. Puede ser, que yo me inclino a pensar, porque el poder económico, el poder del dominio del comercio mundial va a radicar en Europa y ya está radicando Europa. Las sanciones ¿de dónde vienen? De la Unión Europea. Las sanciones a los grandes poderes mundiales, a las grandes potencias de la Unión Europea, de Estados Unidos sí, pero va a desaparecer para esta época. Las sanciones a Rusia, a China y a los otros países de donde están viniendo también, de la Unión Europea. Estados Unidos, para hacer cualquier cosa tiene que tratar con la Unión Europea en la actualidad.
sin que esté el anticristo gobernando. Pero va a caer, porque todo lo que es del diablo va a caer, lo que es de Dios va a permanecer para siempre. Sigue, usted va a seguir viendo acá la batalla, ¿verdad? Los habitantes de la tierra aumenta la destrucción de Babilonia, que es el subtítulo que da acá la iglesia, perdón, la versión Scofield. Y el cielo se va a regocijar por la caída de Babilonia. Vamos a verlo en el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y así llegamos a la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, en el capítulo 19, ya lo he explicado, la cosecha, ¿verdad? Acá de la cosecha que se da en el capítulo 15, la batalla de Armagedón, van a reunirse para atacar a los santos en el Valle de Megiddo. Venimos nosotros, van a creer que somos extraterrestres, porque ya eso por ahí se está diciendo. Grandes esfuerzos que hicieron las grandes mentes que construyeron las pirámides de Egipto, y ahora le echan la gloria a los Anunnaki, a los extraterrestres. Entonces los egipcios, que eran los grandes matemáticos, ya dice eso, no hicieron nada. Ellos estaban ahí nada más tomando sol. Los grandes rarezas eran perdone que habla así, hombre, cómo me he ido. Entonces dice, en el capítulo 19, dice, después de esto oí una gran voz, versículo 1, de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus santos de la mano de ella. Ahí está hablando entonces, ¿qué? De la ramera espiritual. Todo va a llegar a su fin. Todo lo que no es de Dios llega a su fin. Lo que es de Dios permanece para siempre. En el versículo 17 del 19, ¿qué vamos a ver? Las bodas del Cordero. En la boda del Cordero va a estar usted y yo. La boda del Cordero es la iglesia. La iglesia no es ni los bautistas, ni metodistas, ni pentecostales, ni católicos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se estaba refiriendo a sí mismo. Él es la roca. Pedro es Petro, pequeña piedra. Tú eres una piedra pequeña, Pedro, que va a estar edificada sobre mí, que soy la roca. El fundamento. La piedra de ángulo, la que une los muros para que no se vengan abajo y haya una sólida edificación. Entonces, ahí vamos a estar nosotros. Pero eso va a ser ¿qué? Se acabó todo aquí, terminó Armagedón, se acabó la tribulación y entonces la boda del Cordero. Sentados a la mesa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque esto, acá habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo nosotros somos la nube que va a venir con Él. Nosotros somos la nube con vestiduras blancas. Entonces, la condenación de la bestia y el falso profeta, sabe que ellos son lanzados vivos dentro del lago de fuego, que era creado originalmente solo para ellos, no para el hombre. El capítulo 20, todo esto usted, no estoy haciéndose detalles porque usted lo lee y lo va a entender muy fácilmente, y porque usted es una persona que depende del Espíritu Santo, por eso lo entiende así. El capítulo 20 dice que él va a hacer ¿qué? Mire lo que va a pasar. En el versículo 1 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estamos hablando de algo espiritual. Usted sabe que Dios tenía que bajar No, Dios no tiene que bajar. Dios manda un ángel. Vaya y áteme a Satanás, el Señor lo reprenda. Átelo ahí y me lo ata por 1000 años.
El Señor está, estuvo y seguirá sentado en el trono. Nadie tiene poder más que Él. Nadie puede contender contra Él. Y Él está por ti y para ti. Así que gózate y alégrate si le entregaste tu vida a Cristo. Y si no, entrégasela. Y descansa en su poder, descansa en su protección. Porque esa enfermedad que te dicen que es incurable, bendito sea el Señor, sí tiene cura. Porque Él es todopoderoso, bendito seas. Levanta a los muertos. A mí me han aparecido tumores cancerosos en varias. Inclusive me salió en un examen que tenía leucemia. Aquí estoy, no tengo nada de eso. Que se me cayó el pelo. Bueno, a todo el mundo se le cae el pelo. Tengo mi gran amigo de infancia, Torbio, también le pasó lo mismo. Que casualmente me regaló este gatito. Que Dios lo bendiga. Mi hermanazo, mi amigo, es con mi familia. Él vive en Nueva York, es uno de la iglesia La Primera Resurrección, allá en Nueva York. Es un hombre que ha servido al Señor y sigue porque ama al Señor y se mantiene junto con su esposa, su yerno Claudio y su hija en la sana doctrina. Entonces, acá vamos a leer el versículo 4. Dice, esto es muy importante, el versículo 4. Para mí de Apocalipsis, estos versículos son los más importantes. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Recuerda que él ya lo dijo, esperen, descansen todavía un poco, ¿verdad? Aquí mire, lo estamos viendo. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca. ¿Y decapitados por qué? Porque iban a tener que dar la vida. ¿Por qué lo decapitan? Porque consideran que son extraterrestres y pueden revivir de nuevo, resucitar. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Recuerde que Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. 1000 años estaremos, y aquí lo vamos a ver, aquí en la tierra. Pero esos muertos, los que murieron sin Cristo en pecado, van a quedar ahí por 1000 años más. No han resucitado ni en el rapto ni ahora. Dice, esta es la primera resurrección. Así se llama la iglesia allá en Nueva York. La primera resurrección es por 1000 años. Vamos a reinar con Israel, pero antes de esos 1000 años se va a suceder la primera resurrección. La primera resurrección se da solamente para los que son salvos. ¿Qué le parece? Solamente los que son salvos. Porque tenemos que disfrutar los 1000 años y toda la eternidad. Entonces, vamos a leer el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser liberado. Ahí está. 1000 años, usted lo ven allá en el profeta Isaías. El niño pequeño va a estar en una cueva y una serpiente no le va a hacer daño. Los leones se echarán junto con las osas. Es decir, los animales, la tierra va a volver a ser hermosa, sin contaminar. Los animales no van a comer hierba. Usted va a poder estar ahí entre los leones, viñedos, maravilloso. Pero Satanás va a ser soltado durante los 1000 años, después de los 1000 años, y va a volver a engañar. Porque aquí va a quedar gente que no ha muerto. Y mire lo que va a pasar. Cuando los engañe, entonces va a suceder que el diablo que los engañaba fue echado en el lago de fuego de azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí estamos viendo cuando el diablo es echado, pero antes de eso, usted va a ver lo que sucede Gog, la batalla de Gog y Magog.
Eso se va a dar cuando el diablo sea liberado, para que tenga un orden. La primera Armagedón, la última después de los 1000 años, la batalla de Gog y Magog, que son los ejércitos de el Oriente. Oriente es la tierra de Israel, puede ser Irán, Irak, Rusia y China, porque las otras partes ya no van a existir. La segunda resurrección, el tribunal de Cristo solamente para los cristianos. La segunda resurrección es para los muertos en pecado, esto después de 1000 años, y se va a dar el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco usted y yo no vamos a estar. Van a estar solamente los que van a ser juzgados, en donde se va a decir, usted va a ser condenado por la eternidad y echado al lago de fuego por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y se le va a sacar, se le va a mostrar todo lo que hizo y de lo cual no se arrepintió. Solamente para los que mueren sin Cristo. Y luego ahí, vuelvo a decir, ahí viene entonces nuevamente, capítulo 21, los cielos nuevos y la nueva tierra. Dios va a quemar, dicen los testigos, que eso no va a ser cierto. No, la Biblia lo dice. Dios va a hacer que el cielo, los cielos aquí, todo el espacio contaminado, con basura y demás cosas, la tierra va a ser deshecha y Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva totalmente puros y limpios para que habitemos en él para siempre, eternamente, sin enfermedad, sin tristeza, sin preocupaciones, habitaremos eternamente. Y entonces nosotros descenderemos. Aquí en el capítulo 9 versículo 9, del capítulo 21 dice, vi entonces, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ya dijimos que tuvimos, la verdad, la boda del Cordero. Nosotros, la iglesia, son la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Ahí usted va a habitar y vamos a tener una mansión. El Señor ya fue a prepararla, nos lo prometió en Juan 14. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Esto usted lo va a leer y lo va a interpretar literalmente. No se tiene que preocupar más. Entonces, ahí va a estar el árbol de la vida. El árbol de la vida, ya no hay pecado en nosotros. Así que el árbol que fue ocultado va a estar ahí, en el Edén, ahí va a estar. Y entonces, yo quiero que terminemos con el versículo 20 de este capítulo, aquí 22 de Apocalipsis, diciendo esto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo el breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Recordemos que hay una gran bendición que nos dice la palabra aquí, cuando usted lee el Apocalipsis al principio, para los que estudian Apocalipsis. La iglesia, dice, debe desear la venida de Cristo. Un síntoma de todas esas congregaciones donde sus pastores predican la venida de Cristo, aman la venida de Cristo, hablan de la salvación, es que son iglesias saludables. De pronto no son las grandes iglesias, pero sí son verdaderos cristianos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Con eso terminamos nuestro estudio de Apocalipsis simplificado. Que Dios me los bendiga. El Señor los ama, recuerden. Y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Lo que Dios preparó para ti, Dios quiere perfeccionarlo. Y es bueno, no es malo. Hasta el próximo martes.
en escudriñando las Sagradas Escrituras.